Muy buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Muy bienvenidos a la continuación del repaso de las lecciones de escuela sabática para este primer trimestre del año 2026, en el cual estamos estudiando el tema general, uniendo el cielo y la tierra. Pero como les he mencionado siempre en mis repasos, me gusta más como lo titula el libro auxiliar, que es El puente entre el cielo y la tierra. Dos puntos, Cristo en Filipenses y Colosenses. Y esta semana hemos estado estudiando la lección número 8, que se titula La preeminencia de Cristo. Y este día, jueves 19 de febrero, el título es Para reconciliar todas las cosas. Pero como siempre, hermanos, antes de continuar estudiando la palabra de Dios, los voy a invitar a que ahí donde nos encontramos, inclinemos reverentemente el rostro y tengamos una oración. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Señor, te alabamos y te glorificamos. Grande eres, Dios Todopoderoso, maravilloso. Y gracias también por el maravilloso sacrificio de nuestro Señor Cristo Jesús en la cruz del Calvario, porque por medio de ese sacrificio nosotros podemos alcanzar la salvación por medio de la fe en la gracia maravillosa que existió desde la eternidad y existirá por la eternidad. Y a través de ese sacrificio también, como estudiaremos este día, hemos sido reconciliados contigo porque el pecado nos apartó y nos continúa apartando, pero por medio de la cruz podemos tener una reconciliación y ser vestidos con el manto de justicia de nuestro Señor Cristo Jesús, el cual nos presenta delante de ti como si nunca hubiéramos pecado. Señor, quédate con nosotros, que tu Espíritu Santo nos guíe en el estudio de tu palabra este día y que podamos comprender estas verdades maravillosas, pero no solo comprenderlas, sino aplicarlas en nuestra vida. Todo esto te lo suplicamos con el perdón de nuestros pecados, en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, eh, para reconciliar todas las cosas. Y ya estamos, como ya vimos al inicio de la semana, ya estamos en el libro de Colosenses, ya terminamos el estudio del libro de Filipenses y ahora en el libro de Colosenses estamos estudiando el primer capítulo y habíamos empezado a leer unos versículos en las primeras dos lecciones de este trimestre, pero ahora estamos ya, perdón, concentrándonos en Colosenses y estamos leyendo Colosenses 1, los versículos que tocan para este día son Colosenses 1, 19 y 20. Y leo en la versión Reina Valera del 60, Colosenses 1, 19 y 20 y posiblemente hagamos la paráfrasis en la versión Dios habla hoy. Dice Colosenses 1, 19, por cuanto agradó al Padre que en Él, en Jesús, habitase toda plenitud y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. En la versión Dios habla hoy lo traduce así. Pues en Cristo quiso recibir todo el poder divino, esto es toda la plenitud. Y por medio de él Dios reconcilió a todo el universo ordenándolo hacia él, tanto lo que está en la tierra como lo que está en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre que Cristo derramó en la cruz. Acá, hermanos, podemos detenernos en varias, en varias partes de estos versículos. De hecho, estudiando este par de versículos, podríamos podríamos habernos concentrado en el estudio de toda la semana, pero solo voy a llamar la atención a un par de puntos. El primero es para que en él habitase toda plenitud. Eso me gusta como lo traduce la versión Dios habla hoy, que dice, en Cristo quiso recibir todo el poder divino. Y ese es el gran misterio de la piedad que menciona en las epístolas a Timoteo el apóstol Pablo, que dice el misterio de la piedad. Cómo Jesús, es un misterio que Jesús, cómo se humanó, vino a nacer, primero a crecer en el vientre de una virgen y luego a nacer como un ser humano indefenso como nosotros, que dependió de sus padres hasta que él pudo valerse por sí mismo. Y en ese bebé residió todo el poder divino. Ese es el gran misterio de la piedad, como Jesús.
vino a morir por cada uno de nosotros, siendo 100% divino, 100% Dios, 100% parte de la deidad, pero también 100% humano. Así es que solo en Jesús puede residir esa dicotomía que nosotros no logramos comprender y nunca lograremos comprender porque estaremos tratando de comprenderla y estudiando y aprendiendo directamente del Maestro por toda la eternidad. Así es que ese es el primer punto. En Jesús habitó toda la plenitud de la deidad, todo el poder divino. Y el segundo punto que quiero, bueno, de hecho, antes de pasar al segundo punto, ahí en la lección menciona también Juan 1:14, el Evangelio según Juan, versículo 1 y capítulo 1 y el versículo 14, y dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La versión de Sabla dice, aquel que es la palabra, este es el logos, es la misma palabra verbo, el logos, que es la palabra creadora. Jesús es el creador de todo el universo, de los cielos y de la tierra. Y ese creador vino a vivir acá, a tabernaculizar con nosotros. Eso es lo que dice este verbo. Habitó, eso se montó su tienda, tabernaculizó su tabernáculo, lo montó a la par de nosotros. Y dice, aquel que es la palabra, palabra en mayúsculas, se hizo hombre y vivió entre nosotros. Y hemos visto su gloria, la gloria que recibió del Padre por ser su hijo único, abundante en amor y verdad. Y aquí único no quiere decir que es simplemente solo él. Es un ser único, porque es el ser infinito. Coexistió con Dios desde la eternidad y coexistirá con Dios por la eternidad y con el Espíritu Santo. Así es que la deidad es la creadora, como vemos en el relato del Génesis, de todo lo que existe. Y este bebé que vino a nacer como un niño indefenso acá, fue el que creó todo lo que existe, ese universo maravilloso con trillones, no billones, trillones de estrellas que no hemos alcanzado insondable para nosotros, no hemos alcanzado, incluso con los telescopios más poderosos, solo podemos ver una porción de ese universo cuasi infinito que fue creado por nuestro Señor Jesús. Entonces, ese Juan menciona la divinidad de Jesús nuevamente, pero ahora voy al segundo punto que quería enfatizar acá en Colosenses 1:19 y 20, y leo en el versículo 20. Y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos. Ese es el punto que quiero enfatizar. Haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. En la versión Dios habla hoy dice, y por medio de él, Dios reconcilió a todo el universo ordenándolo hacia él, tanto lo que está en la tierra como lo que está en el cielo. Ese es el punto que quiero enfatizar, haciendo la paz mediante la sangre que Cristo derramó en la cruz. Nosotros pensaríamos que el cielo continuó siendo perfecto después del pecado, porque Satanás fue arrojado y lo encontramos eso en Apocalipsis 12 del 7 al 9. Satanás fue exiliado del cielo. Leo en Apocalipsis 12, versículo 7. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron ni se dio ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. En otra parte de Apocalipsis dice que este dragón arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo. O sea, un tercio de los ángeles sucumbieron a los engaños de Satanás, pero el cielo siguió siendo un lugar perfecto porque este instigador fue lanzado con sus ángeles que habían creído en él en su rebelión, fueron lanzados a la tierra. Perdón, y ese es el diablo que nosotros conocemos ahora como Satanás y todos los demonios que son los ángeles caídos que lo acompañan a él y hacen lo que Él les ordena, que es precisamente propiciar el pecado en todo el mundo y particularmente en cada una de nuestras vidas. Pero por eso Jesús nos ofrece la fuerza, como le encontramos en Efesios, porque no luchamos contra sangre ni carne, sino contra principados y potestades. Son estos poderes contra los que estamos luchando. Pero realmente el dragón
El dragón fue vencido. ¿Y en dónde fue vencido? Fue vencido en la cruz. De hecho, Jesús en la misma, regresamos al Evangelio de Juan, en Juan 12:31 dice, ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe con P minúscula de este mundo será echado fuera. En la versión de Saber hoy dice, este es el momento en que el mundo va a ser juzgado y ahora será expulsado el que manda en este mundo, que es Satanás. Será expulsado. Entonces, Satanás es un enemigo vencido, fue vencido en la cruz por medio de Jesús. Y esa cruz, hermanos, fue la que demostró a todo el mundo y a todo el universo cuál era el carácter de Dios, que Dios es amor, porque enviara a su Hijo a morir por nosotros, los pecadores, realmente es lo que dice, cualquiera podría dar su vida por una persona justa, pero dar su vida por su enemigo, por una persona injusta, por un ladrón, por un asesino, por un idólatra, realmente solo Jesús podía hacer eso. Y solo Él, con su divinidad, habitando en Él toda la plenitud de la deidad, el único en todo el universo que podía venir a salvarnos, porque ningún ser creado podía morir por los pecados de la humanidad. Solo el Dios eterno podía librarnos de la maldición del pecado. Y eso fue lo que hizo Jesús. Pero surge una pregunta, ¿pero por qué pareciera que Satanás está, como diríamos en buen salvadoreño, vivito y coleando y haciendo de las suyas? Bueno, son los estertores de una serpiente que le han arrancado la cabeza. Recordemos que muchos reptiles, cuando les cortan la cabeza, no mueren inmediatamente, sino que agitan su cola más fuertemente y todo. Pero Satanás es un enemigo vencido. En Génesis, Dios le prometió a Adán y a Eva que la simiente de la mujer le iba a aplastar la cabeza a la serpiente. Y eso es lo que hizo Jesús en la cruz, le aplastó la cabeza a Satanás. ¿Y por qué es necesario, volviendo nuevamente a Colosenses 1:19, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos? Cuando Satanás fue echado, los ángeles que no cayeron en sus engaños, posiblemente quedaron con dudas, que fueron dudas que siguieron por miles de años, hasta que Jesús vino a esa tierra, creció y continuó con su ministerio. Él lanzó la gran comisión y murió por cada uno de nosotros. Murió. Al ver morir a su capitán en jefe, al creador, al Dios infinito, al Dios preexistente, al Dios todopoderoso, omnisciente, inmanente, que había existido con ellos desde la eternidad, estos seres creados. Entonces todas sus dudas fueron quitadas con la muerte de Cristo en la cruz, y por eso tenía que reconciliar también. Y hay otros mundos que estuvieron viendo esta historia de la redención, esta historia de la salvación, que tienen dudas y también ellos tenían que ser reconciliados, y lo fueron a través de la muerte de Jesús en la cruz. Y por eso es que el apóstol Pablo se le dio esta inspiración diciendo que la muerte de Jesús no solo nos iba a reconciliar a nosotros, que eran los que más lo necesitábamos, sino también a aquellos de otros mundos no caídos que habían visto la rebelión en el cielo. Entonces, hermanos, realmente Jesús, con su preeminencia, es el único que podía reconciliar para con Dios y para consigo mismo todas las cosas. Y el versículo dice para reconciliar todo, si lo podemos ver nuevamente, dice por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, y por medio de reconciliar consigo todas las cosas, no solo las personas, las cosas, todos los mundos no caídos, todo, reconciliar todo, porque este mundo va a ser creado nuevamente, va a ser hecho nuevo, y la nueva Jerusalén descenderá del cielo después de los 1000 años y se sentará sobre esta tierra, ya una tierra nueva, un nuevo Edén que Dios creará acá para que podamos habitar con Él por toda la eternidad. Así que, hermanos, esa es la lección de este día. Cómo Jesús en su preeminencia es el único que podía reconciliarnos para consigo y para con Dios. Que realmente esta sea parte de nuestra esperanza,
de confiar en Dios, que Él nos ha reconciliado y esa reconciliación nos lleva hacia Él con un carácter vestido del manto de la justicia de Cristo, como que si nunca hubiésemos pecado. Que Dios les bendiga grandemente.